¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a generar el informe de bursátil, de resumen de la jornada bursátil de hoy, 7 de octubre del 2016. Muy bien, empecemos. Tenemos el Colcap con una variación positiva al cerrar en 1348 con 20 puntos. Una variación positiva del punto 38, del punto 35% arriba. El petróleo por su lado tuvo un retroceso del 1.72% al cerrar en $49.57. Ya le vamos a explicar por qué. Y el efecto tiene que ser Rusia. Rusia es quien nos puso abajo el petróleo, pero ya les cuento qué pasó. Por el lado de las acciones, la acción que mayor volumen movió el día de hoy, sí, hay que hacer una salvedad, una claridad, que el volumen general de acciones hoy estuvo un poquito bajo, alrededor de los 90.000 millones de pesos, que es relativamente bajo. Pero la acción que mayor volumen movió en la jornada de hoy fue Preferencial Bancolombia, al mover 12.494 millones de pesos, al cerrar a un 28.060 pesos, una variación positiva del 1.52. Esta acción la hablamos ayer, bueno, la hemos venido hablando en todos los informes. Ayer cerró en 27.640 y les había dicho que la ADR había cerrado arriba al 0.77% al cerrar a $38.05. Y que pues esa variación negativa en Colombia ha sido por TRM. Pues hoy la TRM pues digamos que dio un cierto digamos una reducción mucho menor, o sea la caída es un poco menor con relación a la fuerte caída de ayer, y entonces por lo tanto hoy absorbe Bancolombia la subida de ayer y la leve variación de 0.35% en el ADR en Estados Unidos. Entonces vamos, Bancolombia lo he mencionado, que tiene mayor espacio hacia arriba, y bueno, usted ya conoce mi posición ahí en ese activo. La segunda acción que mayor volumen movió fue Preferencial de Vivienda con 12.158 millones de pesos al cerrar en un precio de 29.460 pesos, una variación positiva del 1.66%. Ambas acciones, la vivienda preferencial, también lo he mencionado en algunos podcasts donde he mencionado que es un activo dentro de la banca. Para mí es uno de los activos con mejores márgenes y mejores indicadores que puede mostrar una compañía dentro del sector financiero. Por el lado de las acciones que mayores pérdidas obtuvieron, tenemos a Grupo Aval, una caída del 2.42% abajo al cerrar en 1.210 pesos. La segunda acción con mayor caída fue Grupo Sura Preferencial, al cerrar en 37.400, una variación negativa del 1.11%. Las acciones con mayor ganancia fueron Isagen con un sorprendente 21.26% arriba, pero ojo a esto, con 198 millones de pesos de volumen. Es decir, un volumen supremamente bajo. De pronto el ruido de que todavía faltan muchos accionistas por vender, entonces puede haber ruido de una potencial tercera OPA, pero esto es un ruido nada más. Segunda acción que mayor ganancia tuvo fue BBC, al cerrar en 18 pesos con 20 centavos, una variación positiva del 3.41%. Por el lado del dólar, tenemos una TRM vigente de 2.924,80 que también va a estar vigente para el lunes, porque el lunes es festivo en Estados Unidos, y por lo tanto vamos a ver una TRM igual, o sea, para el lunes no va a haber una modificación de TRM. Sin embargo, el fix de hoy fue de 2.914,14 centavos, es decir, una caída de 10 pesos para la TRM vigente del miércoles. En la apertura tenemos 2.900 pesos en el dólar en el spot, mínimo 2.883, eso fue a primera hora, primera jornada. Después de que el petróleo empezó a caer, pues el petróleo empezó a influir sobre el spot, tipo de cambio, y llevó el spot a 2.932 arriba. El monto operado el día de hoy fue 1.061 millones, por debajo del promedio de los últimos días. Y número de operaciones 1.939, que también está por debajo de los 2.000, 2.070, 2.200 que se mueven normalmente en número de operaciones. Los test también un poco va bien, perdón, qué pena. Los T24 también tuvieron un comportamiento relativamente en volumen bajo. Abrieron al 6.92.1. El día de ayer habían cerrado los 24 al 6.96, es decir que abrieron a la baja, un gap abajo. La tasa máxima que alcanzó fue al 7.01 arriba, y el low de la jornada fue 6.895. Número de operaciones 598. Ayer se movieron 856, es decir que estuvo bastante abajo.
Bueno, muy bien, estos son en términos de números. Vamos ahora a mirar algo con relación a lo que yo quería hacerles en resumen de lo que incidió sobre el petróleo, pero vamos a mirar con detalle. Lo primero, pues que el peso colombiano cierra la semana con 1.5% abajo, su primer descenso semanal desde el periodo culminado de septiembre 16. El gobierno, por otro lado, el gobierno de las FARC acordaron mantenerse el fuego bilateral, mientras que el presidente Santos indicó que la búsqueda de un nuevo acuerdo de paz no puede prolongarse por mucho tiempo, y esto es obviamente por lo que hay unas delegaciones de la ONU aquí en el país, y bueno, hay una cantidad de cosas que los están marginando en tema de tiempo. Las monedas y acciones emergentes caen tras reporte que mostró un fortalecimiento del mercado laboral en Estados Unidos, ya miramos los detalles, reforzando argumentos para que la Fed suba las tasas de interés este año. Petróleo cae por debajo de los $50 y aquí está la razón, luego de que Rusia mostrase dudas sobre lograr un acuerdo con la OPEP en reunión de energía en Estambul la próxima semana, luego que el cartel de naciones pactase limitar su producción. Muy bien, por otra parte, la economía estadounidense esta mañana se publicaron datos de empleo y generó en septiembre 150.000 nuevos puestos de trabajo, que aunque es inferior a la expectativa de 172.000 plazas, mantiene expectativas de que el aumento de la tasa de la Reserva Federal en diciembre es más probable, aunque no segura. La tasa de desempleo subió ligeramente del 5% y si bien los salarios aumentaron, estos lo hicieron menos de lo previsto por los analistas. Desde la última recesión, la primera publicación de los datos laborales de septiembre han tendido a decepcionar las expectativas. Por otro lado, el presidente de Goldman Sachs, Gary Cohn, considera que la economía mundial está mostrando pocos signos de mejoría, incluso en momentos en que Estados Unidos continúa manteniendo cierto empuje. Eso no es tan bueno, eso es cierto. Coincido con el presidente de Goldman Sachs. Hizo dichos comentarios en particular en un papel en Washington en el marco de la Asamblea del FMI y el Banco Mundial, en el cual destacó la incapacidad de los bancos centrales para estimular el crecimiento de manera independiente dado a la globalización de la economía. Esta semana el Fondo Monetario Internacional mantuvo sus estimaciones para el crecimiento mundial en el 2016 inalteradas en 3.1% y redujo sus proyecciones para la economía de Estados Unidos a 1.6 versus 2.2% previsto en julio. Eso significa que es una caída bastante importante de 0.6% en el crecimiento y la dinámica del crecimiento de Estados Unidos. Por otro lado, Corredores de Vivienda nos comparte la perspectiva del dólar que tienen ellos para publicado en este mes de octubre, y menciona lo siguiente, que a pesar del ambiente de riesgo derivado del proceso de paz y la reforma tributaria y estabilización del petróleo por el acuerdo de la OPEP, mantendría el peso dólar, entre 2.870 y 3.070 pesos. Apunta, las posibles subidas de tasas de interés por parte de la Fed en la reunión de diciembre mantendría el peso dólar alto por el resto del año. El déficit en cuenta corriente continúa ajustándose y completó esta semana una disminución de 33.97% en comparación con el mismo semestre de 2015, ubicándose en 4.8% sobre el PIB, impulsado principalmente por la reducción de la renta factorial y en menor medida por la balanza comercial. Así sigue mejorando la posición de Colombia ante variables externas y genera una menor necesidad por dólares por parte de la economía. A pesar de la inversión extranjera directa, tuvo una mejora en 16% en comparación con el primer semestre del 2015, este incremento estuvo causado por la venta de Isagen. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos se realizarán el 8 de noviembre, evento de riesgo que genera una alta incertidumbre no solo en este país como Colombia, sino en los países emergentes. Y la mejora del déficit en cuenta corriente y una posible estabilización del precio del petróleo generarían posiciones bajistas en la tasa de cambio. Sin embargo, la expectativa de subida de tasas de la Reserva Federal en diciembre, la continua reducción de la inversión extranjera directa, las elecciones en Estados Unidos y la incertidumbre por el proceso de paz y la reforma tributaria mantendrían entonces el rango que ya les mencionamos. Y por último, quería cerrar con viernes imposibles, que nos comparte Alianza Valores. Y si el fin de año se repite, y miren la tesis que plantea Andrés Felipe Campos, muchas cosas están pasando que pueden hacer que este fin de año no sea como el anterior.
El no, pero sí, de la reforma tributaria, Trump o Hillary, la OPEP, el referendo italiano, el cambio de política de Japón, el fin de la política europea de liquidez, la crisis del Deutsche Bank, etcétera. No obstante, si el movimiento del dólar DXY, que eso es un tema que no les he mencionado, el DXY viene valorizándose, o sea, viene ganando terreno de manera importante, es decir, fortaleciendo el dólar frente a las monedas más importantes en el mundo. A nivel mundial termina repitiendo lo hecho justo antes de la subida de tasas el año pasado, en reacción a una nueva subida este diciembre, de 94 a 100. Todo lo mencionado arriba está luchando contra las fuerzas económicas puras que funcionarán a la perfección a finales de 2015. Las consecuencias en el 2015 fueron un dólar más 6%, oro menos 12%, WTI menos 45%, tesoros más 42 puntos básicos, Dow Jones más 12%, peso dólar más 540 pesos, ojo con esto. TES 24 más 158 puntos básicos y Colcap menos 18%. Ya conocen la dirección del mercado, ahora debemos preguntarnos qué necesita pasar arriba para contrarrestarlo. Muy bien, señores, creo que aquí cubrimos ya todo el resumen de la jornada. No estuvo tan cargado de datos, pero creo que sí con información valiosa con la cual ustedes pueden ir trabajando las siguientes jornadas. Feliz tarde para todos, que estén muy bien, feliz fin de semana.